Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué era este árbol? ¿Quién era este árbol de la ciencia del bien y del mal? Veamos allá en Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrasen y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este fue el mensaje de Dios a Adán y a Eva: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el estudio anterior veíamos que en Edén había muchos árboles y tipifica a Satanás como el árbol más frondoso. Y dice que había muchos árboles que tenían envidia de él. O que esto quiere decir que había muchos ángeles, que no estaba solo Satanás. De hecho, si solo Satanás hubiera estado ahí, Eva lo hubiera identificado perfectamente. Si solo hubiera estado Adán, Eva y Satanás, de hecho, no, si este es el único que anda por aquí rondando, a este no hay que oírle. Pero no fue así. Había muchos ángeles, dice la escritura. En Ezequiel capítulo 31, en el mensaje anterior, veíamos este asunto. Pero ahora veamos lo que tipifica o lo que quiere dar a entender cuando dice no comeréis. ¿A qué se refiere? Porque no era un árbol literal, no vaya a pensar que era un manzanal. No, ese era un árbol. A Satanás lo tipifica como árbol. Ahora, ¿por qué dice no comeréis? Veamos dentro de la escritura, cuando nos habla la palabra comer, dentro de qué contexto nos quiere dar a entender la escritura esto. Allá en Ezequiel capítulo 3, versículo 1 dice: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le dijo a Ezequiel come, no es que este haya agarrado a mordidas un rollo y se lo haya tragado, no. Cuando le dice come, quiere decir recibe, aliméntate, absorbe del mensaje que hoy te doy. Estaba recibiendo un mensaje, ya sea visual o auditivo, y se lo estaba dando para que él lo digiriera y después lo transmitiera al pueblo. Dicho de otra manera, come tú y le das de comer al pueblo. Ese es el mensaje de comer. Eso pasó con Eva. Ella se alimentó y le llevó el mensaje a Adán, y Adán se la creyó, recibió el mensaje de la mujer. Eso es comer dentro de este contexto. Pero veamos otro ejemplo. Lo que sucede allá en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿Qué comió Juan? No agarró un libro y no. El mensaje que estaba recibiendo a través de la revelación, se tenía que alimentar él, tenía que devorar todo esos libros que se le habían puesto para alimentar al pueblo, para llevárselo al pueblo. Él se alimentó, él comió y alimentó al pueblo. Eso pasa en el huerto del Edén. Eva come, Eva recibe el mensaje y alimenta a Adán, pero no lo alimentó de un alimento bueno, sino de un alimento prohibido. Eso es lo que sucedió en el huerto del Edén. Pero continuemos. Mira qué tremendo.
Tenemos que, por eso es que Pablo decía allá Pablo hablaba algo muy, muy interesante. En primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No erréis. Dice que las conversaciones, las malas conversaciones corrompen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando escuchamos algo que no edifica, nos destruye, corromper es podrir, nos pudre el alma. No se alimenten de cualquier cosa. Sí, pero a veces parece que la comida chatarra, el alimento basura, el alimento que no sirve, como que es más deleitoso. La gente, no van a hacer chistes, no vayan a hacer bromas, no eso, bien que lo recibe, bien que lo convive, bien que hasta lo comparte. Pero la palabra de verdad le parece ofensivo, cansado, tedioso, aburrido. Hasta de mal humor los pone muchas veces. Pero ¿qué sucede? Hablábamos que es que no estaba solo Satanás ahí. El problema es exactamente lo que sucede hoy en día. Hay muchos que hablan cosas tan bonitas. Por eso es que sigue diciendo, fíjense lo que dice aquí siempre Pablo en la segunda de Corintios, en el capítulo 11. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Dice, sus sentidos extraviados. ¿Qué quiere decir? Que lo que recibió Eva fue un mensaje espiritual, algo intelectual. Eva recibió algo intelectual, no recibió una manzana como muchos lo dibujan, fue algo intelectual. Por eso es que dice aquí que vuestros sentidos sean de tal manera extraviados. Y dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús, mira qué tremendo. ¿De quién le habló la serpiente a Eva? De Dios. De Dios le habló. ¿Pero qué le habló? ¿Bueno o malo? Sigamos leyendo aquí. Si uno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso dice Pablo. Si alguno les viene hablando otras cosas bonitas, bien que lo recibís. Te alimentás de aquella mentira, te alimentás de aquel engaño y lo compartís. Por eso dice aquí, y sigue diciendo, fíjese que aquí dice, y no es maravilla, como quien dice, y eso no me sorprende, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A Eva le habló un ángel. A Eva no cree que una serpiente le hacía ojitos y le hablaba. No. Cuando usted cree eso, está creyendo en la teoría de la evolución. Todo aquel que cree que a Eva le habló una serpiente está creyendo en la teoría de la evolución. Los animales Dios los hizo perfectos y desde su principio hasta el final los hizo tal y como son. Ah, sí, dirá usted, pero hubo alguien que una asna le habló. Pero fue Dios el que hizo hablar a ese animal, no fue Satanás. Satanás no tiene esa potestad. ¿Ya? Pero sigamos, porque es más interesante esto. Esa ya es otra enseñanza que la vamos más adelante. ¿Por qué cree usted que nos habla de un árbol y de una serpiente, cuando realmente ahí no hubo ni árbol ni hubo serpiente? Ahí no hubo ni árbol ni hubo... Ahorita lo vamos a ver. De hecho, ¿por qué creen que muchos no lo entienden? Porque hay una conversación en tercera persona. ¿Qué es esto? Alguien viene y escucha una canción en tercera persona, una canción mundana, un poema, bien que lo entiende y hasta suspira. Por eso es que el Señor Jesús decía en Lucas capítulo 16, los hijos de las tinieblas salieron más sagaces que los hijos de la luz. A los hijos de la luz a veces les cuesta entender. Pero veamos qué sucede cuando hay una conversación en tercera persona, qué complicado y qué difícil es entenderla o absorberla. Vamos a tener un ejemplo allá en el libro de Samuel. Lo que sucede allá con David. Todos sabemos lo que sucede
allá cuando David fornica, adultera con Betsabé y manda a matar al esposo, a Urías, y después lo manda, o sea, lo pone en punta de lanza de batalla para que lo maten, queriendo él tapar su pecado. Sin embargo, llega Natán y le habla en tercera persona. ¿Por qué le habla en tercera persona? Porque si él llega y le dice, mira, vengo enojado y el Señor también está enojado, Dios Altísimo, estoy seguro que David también le escucha. Pero era necesario que le hablara primero para que él lograra entender el suceso, para que él lograra ver el tamaño y lo crítico y lo fatal del caso. Veamos. Allá en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 2. Desde el 1 leamos, dice. Dios envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, mire, David se enojó contra aquel hombre sin saber que ese hombre era él, pero tenía que escuchar el mensaje. Porque si le hubiera dicho a Natán, tú eres aquí, no le escuche, tal vez hasta le hubiera refutado, no sé qué. Pero no, tenía que escucharle. Y hasta juicio hizo. Dice, entonces se encendió David de furor en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Dios, que el que tal hizo es digno de muerte. Hasta la peor condena le había puesto. Cuando hablamos de otra persona, hasta de lo que se va a morir le decimos. Pero no va a ser que a nosotros nos estén aclarando nuestros errores porque hasta nos molestamos, no los escuchamos. Por eso es necesario hablar en tercera persona, no solo para eso, sino para que muchos mensajes logren llegar. Ya después si lo recibimos, bueno, y si no se recibe, pues igual. Pero es necesario a veces estos mensajes en tercera persona para poder hacer que la persona lo reciba. Mire cómo lo recibió David, lo recibió en gran manera, o sea, rápido lo captó, sin saber que ese era él. Y dijo a Natán, vive Dios, que el que tal cosa hizo es digno de muerte, y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Dios, Dios de Israel. Qué tremendo. Me imagino el susto, se ha venido hasta de espaldas. Se ha venido de espaldas David, no, hombre, qué tremendo. Y yo hasta sentencia de muerte le puse ya. Pero ¿por qué no lo había entendido? Porque se le estaba hablando en tercera persona. Se le estaba hablando de una persona X, pero que esa persona X era él. Ahora, ¿por qué hablamos esto? Porque similar cosa sucedió en el huerto del Edén. Pero veamos un último ejemplo. Veamos lo que sucede con Felipe, allá en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué cree que Felipe le dijo así? Porque le estaba hablando en tercera persona. ¿Dónde está el Padre que tú me dices? ¿Dónde está ese Padre? Muéstranoslo. Pero él estaba hablando en tercera persona. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tremendo. Qué tremendo. Y lo mismo resulta ya. Nos hablan de una serpiente y de un árbol, sin saber que la misma serpiente es Satanás y que el mismo árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás. Apocalipsis 21 y 2 dice que Satanás es la serpiente antigua.
Y eso es lo que a veces nos confunde. Por eso es que muchos creen que aquí había una culebra y que aquí había un manzanal. No. De hecho, a Eva no se le presentó ni una culebra ni un manzanal, se le presentó un ángel. Y ese ángel era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese ángel es la misma serpiente. Aunque usted ahorita tal vez, espero no confundirlo más de la cuenta, pero sigamos, vamos a leer y después vamos a ampliar más esto. Pero ¿por qué Eva se come ese mensaje? ¿Por qué se come el engaño? ¿Por qué se come la mentira? Porque le habla en tercera persona. Si Satanás le hubiera dicho, yo soy aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, y a mí no, Eva sale corriendo. Estoy seguro que sale corriendo. Y si le he dicho, yo soy la serpiente que quiero, no, sale corriendo Eva. Eva no era tan ingenua. Ella sabía, de hecho le dijo, no, hay uno a quien no le tenemos que escuchar. Hay alguien que no sabía que ese uno estaba ahí enfrente. No sabía que ese uno ahí estaba. Pero veamos cuál fue el mensaje, cuál fue el fruto que se come Eva. Veámoslo ahorita. Dice el 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mire cómo empezó. No le dijo, con que Dios ha dicho que no me escuchen a mí. Habría dicho, ay, cabal, este es. No, con que Dios ha dicho que no coman de ese. Hablándole en una tercera persona. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. De aquellos, tercera persona en plural. De esos. Mire qué le dice. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Veamos el primer mensaje. Por eso Pablo decía, si alguien le viene hablando de otro Jesús, bien que lo toleráis. Aquí Satanás le vino a hablar de Dios, pero no le vino hablando cosa buena. Veamos qué le dijo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué quiere decir esto? Le dijo, en otras palabras, Dios es un mentiroso, le quiso haber dado a entender a la mujer. Ese Dios es un mentiroso, ustedes no se van a morir, no le crean. Fue el primer mensaje, hacer ver a Dios como un mentiroso. ¿Qué más sigue diciendo? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabe Dios, le quiso haber dicho, Dios es un envidioso, Él no quiere que ustedes sean sabios, Él no quiere sacarlos de la ignorancia. Hizo ver a Dios como un envidioso, hizo ver mal a Dios. Todo ese mensaje ya lo estaba recibiendo Eva sin darse cuenta de que ya se estaba alimentando de aquel fruto. Y sigue diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable ante los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Cuando dice tomó de su fruto, ¿qué decir? Y le creyó aquella gran mentira. Ese es tomar de su fruto. Nosotros tomamos del fruto de alguien cuando le creemos. Y tomó de su fruto, él le creyó y se le llevó el mensaje a Adán. Ahí fue, eso fue comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, sigue diciendo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Mire qué tremendo. Cuando creyeron, se dieron cuenta. Cuando usted cree algo malo, cabal. Dice la escritura que todo lo que creamos será hecho. Creyeron en que estaba cabal, se dieron cuenta, sí, cabal. No, este tiene razón. Donde se dieron cuenta. ¿Pero por qué se dieron cuenta? Por haberle creído a él. Si ellos no le hubieran creído a Satanás, ellos no se hubieran dado cuenta que estaban desnudos. Si a usted alguien le dice que está enfermo, bien que se lo cree. Y hasta se empieza a adelgazar, hasta se trauma. Por eso le decía, a ese no le escuche. A ese no le escuche. Pero ¿qué resulta? Le habló en tercera persona para poder transmitir ese mensaje. Muchas veces escuchamos cosas que parecen buenas, pero su fin es de destrucción. Pareciera ser que nos están hablando cosas edificativas, pero más bien lo que hacen es confundirnos más. No sabemos, no logramos discernir. Por eso dice Pablo, decía, no, cuidado, hay quienes les van a venir predicando al mismo Jesús, al mismo Dios. Pero tengan mucho cuidado con eso, porque igual pasó con Eva, dice.
Sus sentidos fueron extraviados, que dice que ya se alimentó de algo intelectual. Eso dice Pablo. Eso dice la Escritura. En síntesis, el árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás, y él también es la serpiente antigua. Pero a Eva no se le presentó ni un árbol de manzanas ni una culebra, se le presentó un ángel. Pero la Escritura nos los tipifica o nos los simboliza como un árbol y como una serpiente para podernos dar a explicar o entender la conversación que ahí se dio. Para que pudiéramos comprender esa conversación, ese mensaje. No es por otra cosa, no es para confundirnos. Es para que le comprendiésemos bien. Igual como las parábolas. Natán le habla en parábolas a David para darle a entender que él había fallado en gran manera, que él no había tenido misericordia. Así está escrita la palabra de Dios, así está escrito el Génesis, en ese sentido simbólico, en ese lenguaje simbólico, para que lo entendamos todos. Así es. Deseamos que este mensaje sea para edificación de nuestras vidas y que el Señor Jesús tenga misericordia de cada uno de nosotros